En esta ocasión, querido amigo, el padre Luis Toro se fue a preguntas y respuestas. Se llevó una gran sorpresa. Una mujer se consuela al escuchar los videos del padre Luis Toro. Veamos. Imposible esto, padre. Tengo 2 años viendo y escuchando sus videos. Cuando le dije que sus videos me cambió mi vida, fue así, padre. Padre, durante 7 años escuché a los testigos de Jehová. Cuando ellos decían que cuando una persona muere, como dice usted, muerto el perro, se acabó la sarna, yo lo aceptaba. Pero hace 2 años se me muere mi hija y yo no quería aceptar eso. Yo no encontraba consuelo, me hablaron de sus videos. Escuché el primer video cuando usted habla de la muerte de su mamá. Eso me llegó al alma. Y de ahí para acá, para ser más exacta, a partir del 21 de septiembre del 2021 empecé a ver sus videos y encontré mucho consuelo en esos videos. Mi pregunta es, padre, mi hija murió. No sé si está en el cielo, en el purgatorio. Prefiero creer que está en el cielo. Desde ese día yo empecé a buscar las cosas del cielo, más no las de la tierra, porque cuando yo muera, quiero volver a verla. Mi pregunta es, padre, si yo muero en el cielo, ¿yo voy a ver a mi hija o allá todos vamos a ser indiferentes? Yo sí tengo la oportunidad de vivir como lo dicen las Sagradas Escrituras, de cambiar mi vida, de corregir todo lo malo, de hacerlo como Dios quiere. Cuando a mí me toque partir, yo tengo la oportunidad de encontrar a mi hija en el cielo. Esa es mi pregunta, padre. Según dice la Biblia, usted en el cielo va a conocer a su hija más que aquí. El conocimiento que usted tenga aquí, según dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 9 en adelante, el conocimiento que usted tiene aquí en la tierra es limitado. Pero cuando se muera, el conocimiento que usted tiene dejará de ser limitado. Será ilimitado. Y conocerá como Dios nos conoce a nosotros. Así está escrito. Si no está escrito, no me crea. Vamos a ver. Porque en parte conocemos. Ahorita que usted está aquí, que todavía no se ha muerto, ¿cómo conoce? En parte. Usted conoció de su hija en parte. Y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, Futuro. Cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. no me empuje. Lo que es en parte, Se acabará. cuando usted se muera, lo que es en parte, se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Cuando estamos aquí en la tierra es como niños. Pero cuando morimos, llegamos a un conocimiento más amplio. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Cuando estamos en la tierra. Mas cuando ya fui hombre, Cuando ya muramos y estemos en el cielo. dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo. ¿Usted maneja carro? ¿Moto? Le dan miedo, pero ha visto que cuando va manejando miran por el espejo. Entonces dice que cuando estamos aquí en la tierra miramos por el espejo. Es algo no muy seguro. Siempre a veces tira una miradita para atrás para ver si se engañó o no se engañó. Pero vamos a ver allá. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, Ahora conozco en parte, a su hija la conoció en parte. pero entonces conoceré como fui conocido. Conoceré como fui conocido por Dios. O sea, como Dios me conoce a mí, yo voy a conocer. Entonces, la Biblia me presenta eso. Y que vamos a ir con Él, claro. Según dice Hebreos capítulo 12, versículo 22, en el cielo, no es como dicen los digo, que va a ser aquí en la tierra, no. En el cielo están los ángeles, está Dios y están los espíritus de los que ya han muerto. Vamos a ver. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Usted está cerquita del monte de Sión, yo también. O sea, cerquita de la pelona.
a la ciudad del Dios vivo, Cuando nos muramos nos vamos para el cielo. Jerusalén la celestial, Ahí está. Ya se fue su hija. a la compañía de muchos millares de ángeles, Allá está su hija con millares de ángeles. a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, Abraham, Isaac, Jacob, todo el Antiguo Testamento. a Dios, Hasta Dios, el juez de todos, el juez de todo. Y mire que allá también va a estar los espíritus de los que murieron, los protestantes, los testigos va a decir que no, que es aquí en la tierra. ¿Cómo que? a los espíritus de los justos hechos perfectos. Allá están los espíritus de los justos hechos perfectos. Allá nos vamos a encontrar, solamente que seremos como ángeles. Ya la parte carnal, la parte material, ya no. Pero que nos conocemos, vamos a conocernos más que como nos conocíamos aquí. Bueno, otra preguntita. Buenas noches, padre. Yo tengo aproximadamente 3 años siguiéndolo. Gracias a Dios y a la Virgen. Lo di a conocer con la hermana que venía llegando, que era estudiante de los Testigos de Jehová. Y bueno, gracias a Dios y a mí, ella te conoció por el Facebook, por YouTube. Y bueno, fueron muchas cosas que yo le ayudé a ella a superar esa muerte de la niña. Mi pregunta es, para mí, no es tanto porque ya lo sé, pero quisiera que alguno de aquí hermanos cristianos separados, para que le diera el mensaje y el texto bíblico donde dicen que los niños, que nosotros los católicos bautizamos a los niños sin ningún conocimiento porque no tienen pecado, por X o por Y, y yo quisiera que le dijera a ellos con la Biblia que cuando esos niños de esos protestantes y de los mismos católicos, porque habemos católicos que no bautizan porque esperan que lleguen los padrinos o qué sé yo, se llegan a morir a temprana edad sin el bautismo, ¿a dónde irán ellos? Ese es un gran lío. Ahí sí tiene que preguntarle a Dios cuando se muera. Mire, la Biblia dice que debemos bautizarlos a todos y que con el bautismo somos hijos de Dios. Pero no dice para dónde se van. Solamente dice que con el bautismo somos hijos de Dios y si somos hijos, herederos del reino de los cielos. Y muestra que debemos bautizar a todos, grandes y pequeños. Eso está escrito en San Juan capítulo 3, versículo 5 en adelante. El diálogo que tiene Jesús con Nicodemo y le dice que tiene que nacer de nuevo. Pero ojo, aquí está la edad del bautismo, porque hay que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. ¿A qué edad? Los protestantes dicen cuando tengan uso de razón. La Biblia no dice eso. Reto a cualquier protestante en el mundo y que me tape la boca. Y si hay alguno aquí que para así me tape la boca. Eso no lo dice la Biblia, lo dicen los protestantes, pero la Biblia no. La Biblia dice que para bautizar a una persona, la única condición es que haya nacido de la carne. Y si ya nació de la carne, no importa que tenga un día, 8 días, 8 meses, 8 años, 80 años, sino si ya nació de la carne, puede volver a nacer del espíritu, porque lo nacido de la carne es carne y lo nacido del espíritu es espíritu. El gato es blanco, tengo los pelos en la mano. Oigan, vean. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu no entra al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ahí no dice a qué edad. Ahí dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Un niño que tenga un día de nacido ya nació de la carne, es carne. Una persona que tenga 80 años ya nació de la carne, es carne. Pero cuando se bautice, Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
Entonces Jesucristo dice que la única condición para nacer del Espíritu es que haya nacido. Por eso en el versículo 3, Nicodemo se asusta y dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? Ponga cuidado. El 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo... ¿A qué edad? La edad la inventan los protestantes. Pero Jesucristo dice, la única condición es que haya nacido de la carne. El que no naciere de nuevo... Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar acaso por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Los protestantes no entienden lo que entendió Nicodemo. No pone la edad. Yo no sé de dónde sacan los protestantes la edad. Si Jesucristo fuese clarito, solamente dijo, la única condición para nacer del Espíritu es haber nacido de la carne, más nada. No hay que darle vueltas. Jesucristo lo dice. Pero lo que sí nos pone a nosotros a sufrir es cuando dice, el que no renace del agua del Espíritu no entra al reino de los cielos. Ahí es donde la iglesia dice, oye, hay que bautizar a los niños. Pero no solamente ahí, también nos pone a temblar Gálatas 3:27, cuando Jesucristo por medio del apóstol dice que para nosotros unirnos a Cristo tenemos que bautizarnos, para ser cristianos tenemos que bautizarnos, para ser herederos del reino de los cielos tenemos que bautizarnos. Entonces, ¿qué pasa? Escuchemos. Porque todos los que habéis sido bautizados, Los hijos de los protestantes no, porque no han sido bautizados. Los hijos de los católicos, así sean niños, o sean jóvenes o adultos, todos, otra vez, porque todos, niños, adultos, mujeres, hombres, feos, bonitos, pobres, ricos, todos, otra vez. porque todos los que habéis sido bautizados, ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Todos los que han sido bautizados, ¿para qué se bautizaron? en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Son cristianos. Eso se llama revestirse de Cristo. Son cristianos. Todos los bautizados. Un niño de un protestante puede ser el hijo del pastor. Si no es bautizado, no es cristiano. Porque todos los que han sido bautizados son cristianos. Se han revestido de Cristo. ¿Qué más? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Para qué nos bautizamos? Para ser uno en Cristo. Menos los ídolos protestantes, porque el diablo no quiere que sean uno con Cristo. Siga. Y si vosotros sois de Cristo, ¿Y con el bautismo de quién somos? Por eso el diablo no quiere que los protestantes bauticen a los niños. Porque si lo bautiza, el diablo sabe que le pertenecen a Cristo. Pero si no lo bautiza, son como un becerro que no tiene hierro. Andan sin dueño. Y si soy de Cristo, otra vez, y si vosotros sois de Cristo, los bautizados. ciertamente linaje de Abraham sois, Y ponga cuidado, herederos, hijos. y herederos según la promesa. Heredero significa hijos. Entonces el bautismo es para ser hijos de Dios, herederos del reino. Si ellos no lo quieren creer, eso es problema de ellos. Pero en la Biblia está. Y la Biblia Reina Valera para decirle jaque mate. Otra preguntita. Buenas noches, Padre. Dios los bendiga. La pregunta es la siguiente. ¿Qué significa y cuál es la diferencia del pecado de muerte y del pecado de no muerte? ¿Y cómo hacer para ir a la confesión, hacer un verdadero examen de conciencia e ir a confesarse correctamente, Padre? Dios le bendiga. En la Biblia, primera de Juan, capítulo 1, versículo, ¿cómo es? Primera de Juan, 5, 16. Primera de Juan 5, 16. Leamos primero el 17. En el 17 habla
que no todos los pecados son iguales. Los protestantes dicen que todos los pecados son iguales. Que si usted se robó una chupeta, usted va para el infierno. Si no se mete a protestante. Ahora, si se mete a protestante, aunque haya matado a su madre, va directamente al cielo con tu ropa y zapatos. Pero bueno, la Biblia dice que es mentira, que hay dos clases de pecado. Escuche. 16. Si alguno viere a su hermano. El 17. 17. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Toda cosa mala que usted haga es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Pero no todos los pecados son iguales. Que se robó una chupeta es un pecado. Pero no es un pecado que lo lleva hasta el infierno. No todo pecado es de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de... Otra vez. Sabemos... No, el 17. Ok. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahora el 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. ¿Se puede orar por los que están en el purgatorio? Sí, que han cometido pecados que no son de muerte. Se orará por ellos y Dios les dará vida. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. El que ya va para el infierno, ahí sí ya se perdió. Pero usted puede orar por los muertos porque usted no sabe cuál va para el infierno y cuál va para el purgatorio. Pues por si acaso hay que hacer algo por ello, ¿verdad? Pero en la iglesia enseña que existe el pecado mortal y el pecado venial. El pecado que mata la gracia divina en su vida, que es el pecado mortal, y el pecado venial, que no mata completamente la gracia divina. ¿Y cuál es el pecado mortal? La iglesia no los señala con el dedo, sino dice, cuando usted sabe que está pecando contra los mandatos de Dios y está pecando gravemente y lo hace con plena conciencia, eso es pecado mortal. Y si usted está pecando y su pecado no es un pecado grave contra los mandatos de Dios, o usted no tenía plena conciencia de eso, ese pecado no es pecado mortal que acabe la gracia de Dios en su vida. Entonces, no dice esto. Hay algunos que uno sabe así ya, que uno entiende que es un pecado mortal, porque algunos están dibujados en la Biblia. Por ejemplo, ¿se acuerda que ya en primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante, da unos nombres? Bueno, eso ya lo usted, porque ahí da los nombres, entonces ya puede decir, estos son. Pero hay personas, por ejemplo, que no sepan, y entonces no es igual para el que sabe. No deja de ser pecado, pero no es igual, porque aquel sabía y el otro no sabía. Vamos a ver. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Entonces sabemos que es un pecado grave, fornicar. ¿Y qué es fornicar? Fornicar es tener sexo sin ser casado, amigos con derecho, novios con derecho, vivir arrejuntado, vivir casado por lo civil. Eso es fornicar. Entonces, aquí la Biblia entonces nos presenta que eso es un pecado. Ni los idólatras. Los que tienen otros dioses. Que recuerda que ese fue el pecado de Venezuela, que todavía la gente no ha tomado en cuenta, que idolatraron a un hombre y creían que era el comandante supremo y eterno. A ustedes les parecía un juego, pero eso es pecado mortal. Eso se llama idolatría.
Y el pueblo de Venezuela piensa que es un juego, pero no saben que están pagando lo que el pueblo de Israel pagaba cuando idolatraba a un hombre. Y en Venezuela se cometió un pecado mortal. Idolatraron a un presidente y lo llamaban comandante supremo y eterno comparado con Dios. Se llama idolatría. Y por eso el pueblo de Venezuela no se levanta hasta que pida perdón a Dios. Pero los curas no lo dicen. El pueblo no lo sabe. El pueblo no lo sabe. El pueblo pensaba que la iglesia les estaba engañando. Y cuando la iglesia les decía, cuidado, viene el comunismo, eso viene disfrazado de socialismo, ¿qué decían de la iglesia? Los curas no deberían meterse en política. Los curas son el diablo con sotana. Pues ahora chupen. Porque la iglesia es madre y maestra y enseña. Pero no le hacen caso. ¿Qué vamos a hacer? Ahora sufran. Ahora dicen los hijos que están sufriendo en otro país, que están allá, más 8 millones de personas que han tenido. Padre, ¿qué hacemos? Pues bueno, uno como el papá y la mamá, bueno, hijo, yo no se lo dije. Y usted como hijo rebelde hizo lo que le dio la gana, no quiso creer. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahí donde dice, pues sarna con gusto no pica, y si pica no mortifica, aguanten. Después de los afuera ya no van a la centuría bendita. Para eso está la iglesia, para que le diga al pueblo. Y la iglesia cumplió y le dijo. Y ustedes se burlaron de la iglesia y de los curas. Porque creyeron en los hombres. Porque no creyeron en la iglesia. Pero ese es pecado de idolatría. Entonces la Biblia dice que eso es un pecado. Y eso trae consecuencias. Y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Ahora nos piden que adoremos a María Leonza, a Huacaipuro, al otro también negro Felipe. Y los pactos satánicos con los santeros y los babalaos y los brujos. Ahora el pueblo está metido ahí, dígame los guardias, los policías, los militares, obligados metidos ahí, los políticos. ¿Y cuántos de ustedes también andan en las mismas, en los brujos? O ustedes no, los que no vinieron. Sigue, ¿qué más pecado? Ni los adúlteros, Adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ¿más claro? ¿Se lo aclaro más? ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces aquí muestra una lista. Y hay varias listas. Pero, vuelvo y repito, hay personas que lo saben. Por ejemplo, muchos de ustedes viven en concubinato y saben que es pecado. Eso es pecado mortal. Viven en adulterio y saben que es pecado. Y no quieren salir de ahí. Y dice, yo voy a buscar un cura que me dé permiso para seguir viviendo así. Y lo va a encontrar, porque de cada 12 hay uno que traiciona a Cristo. De 12 apóstoles, uno traicionó a Cristo. Y lo va a encontrar. El que busca encuentra. Usted va a encontrar un cura que lo apoye en eso. Igual que el que le gusta hombre con hombre y mujer con mujer, va a encontrar un cura que lo apoye en eso. ¿Qué vamos a hacer? Eso está escrito en la Biblia y no puede fallar. Pero no deja de ser pecado, sigue siendo pecado. Entonces, el pecado depende de la gravedad y de la conciencia. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Si usted se roba una chupeta, es robar. Pero no es lo mismo que robarse una vaca. ¿Sí captan? Si usted se roba $1, es robar. Y no es lo mismo que robarse $5,000. Si usted se roba una vaca a Petronilo que tiene 5,000 vacas, es robo. Pero si usted le roba una vaca a Pánfilo que tenía nomás 2 vacas, es mucho más grave. ¿Me capta? O sea que depende de la gravedad. ¿Ve? Bueno, otra preguntita, pues. ¿Ah? ¿Qué es confesión? La preparación para la confesión. Para una buena confesión. Pero para una buena confesión la iglesia siempre nos enseña examen, dolor
Propósito, decirle los pecados al confesor y cumplirla. Ojo, no como Ricardo Arjona que dice que cumplir la penitencia es pagar el precio del pecado. Ese no fue la catequesis. En la canción que dice que sí, que entonces que le va del cura y se confiesa y el cura con 2 Padres Nuestros ya le pagó el precio porque había matado a una persona, algo así. Es que a él no le enseñaron que la penitencia no es para pagar el precio. Cristo ya pagó el precio. La penitencia es para que vaya a darle gracias a Dios. ¿Se acuerdan los leprosos? ¿Cuántos quedaron curados? 10. ¿Y uno solo vino a dar? Gracias. Eso llama la penitencia. Entonces el sacerdote lo manda a decirle a Dios gracias, para que no sea de los 9 desagradecidos. Pero no es para que vaya a pagar el precio del pecado. Ah, no, usted mató a una persona y fue ese confesor y el cura lo mandó a rezar un Padre Nuestro. ¿Y con ese Padre Nuestro pagó al muerto? No, usted no pagará al muerto nunca. Nunca. Ni aunque lo metan en la cárcel pagará al muerto. Ese pecado solamente Jesús lo perdona con el sacramento de la confesión, y al perdonarle ya Cristo pagó en la cruz su pecado. Usted lo que va a decirle es gracias. Eso es lo que es la penitencia, ¿verdad? Para que la persona agradezca a Dios su misericordia, su perdón. Y eso del examen de conciencia, ¿de dónde lo saca la iglesia? Y la confesión, confesar los pecados del penitente, ¿de dónde lo saca? De primera de Juan, capítulo 1. Jesucristo ya pagó el precio, que es su sangre. Mas, sin embargo, para que me perdone, yo tengo que reconocer mi pecado y confesar mi pecado. A ver, ¿quién le toca? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está la paga, ya pagó el precio, la sangre de Cristo. Pues si Cristo ya pagó el precio, ¿qué tenemos que hacer ahora nosotros? Dale. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. En castellano, hay que hacer el examen para descubrir que tenemos pecado. ¿Y cuáles son nuestros pecados? Porque si no lo hacemos, nos engañamos a nosotros mismos. Segundo. Y la verdad no está en nosotros. Si no reconocemos los pecados, pues la verdad no está en nosotros. Ahora, la segunda parte, la otra. ¿Qué tenemos que hacer? Ya Cristo pagó. Yo reconozco mi pecado, ahora debo confesar. Si confesamos nuestros pecados. Otra vez. Si confesamos nuestros pecados. Otra vez. Si confesamos nuestros pecados. ¿Qué es lo que no entienden? Tengo que confesar los pecados, que los protestantes dicen que no. Pero ahí está en la Biblia, Reina Valera. Yo estoy leyendo la Biblia de los protestantes. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Por qué fiel? Porque Él dijo, a quienes le perdonen los pecados le quedan, y a quienes no se los perdonen le quedan. Él es fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados. Listo. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Ahí está claro. Solamente que no leemos la Biblia y los protestantes nos engañan. Buenas noches. Voy a hacerlo más concisa y hacer las preguntas de una vez. Sabemos que en la Biblia no está todo escrito. Lo dice la misma palabra. Sería entonces demasiados libros. Leo la Biblia, bueno, soy apostólica, católica, romana, creo en la Virgen, los ángeles, pero todavía nos falta conocimiento de la Biblia y estamos en ese camino. Por eso venimos aquí. No he encontrado todavía, se nos dicen que las personas que se quitan la vida, ¿sí?, no tienen perdón de Dios. No los inculcaron. Entonces a mí me preocupa el apóstol que traicionó a Jesús, que se ahorcó. Sabemos que la misericordia de Dios es eterna. Entonces no sé si hay un pasaje en la Biblia que diga que no lo perdona Dios, y si es así, ¿qué pasó con Judas? Y la otra es sobre la Eucaristía. Hay católicos
hicieron un estudio y de cada 10 católicos, 8 no creían en la Santa Eucaristía y son católicos. Y sabemos que la Eucaristía está en la Biblia. Y la otra, Padre, sabemos que Dios tiene misericordia siempre y cuando nos arrepintamos, tengamos ese examen de conciencia. Pero llega la muerte repentina, un accidente, un paro respiratorio y no me confesé. Le escuchaba a un sacerdote que si se nos muere un hermano y podemos ir a buscar el sacerdote más cercano, tenemos 1 hora, porque lo último que muere es el cerebro, así el corazón se haya parado. Entonces podemos salvar vidas. Entonces no sé si después que la persona muere todavía hay un momentico allí que llegue un sacerdote en auxilio y hacer la confesión, tiene un nombre. Sí, en ese momento, después que la persona murió. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga. En ninguna parte de la Biblia dice que la persona que se quita la vida pues se condena, ¿no? Sabemos que es un pecado. O sea, a ver, ya va, voy a arreglar mejor la respuesta. Que se condena, se condena. Pero que se vaya para el infierno, no lo sabemos. Porque en la Iglesia Católica distinguimos la condena de 2 partes. La condena del purgatorio, que es condena, del cual saldrá. Cuando pague el último centavo sale. Esa condena. Y existe la condena del infierno, del cual no sale. Una persona que muere en pecado, la Iglesia Católica dice, se condena. Pero no nunca dice para el infierno. En cambio, los protestantes, la condena es para el infierno. Si usted se robó una galleta, usted va condenado al infierno. Y en la Iglesia Católica no. La Iglesia Católica dice, una persona que muera en pecado se condena. Pero que vaya para el infierno o el purgatorio no me toca a mí decirlo, sino a Dios. ¿Me capta? Una persona que se quita la vida se condena. Pero no puedo decir si para el infierno o para el purgatorio. Eso le toca a Dios, porque no sabemos qué vivió en ese momento, si pidió perdón a Dios en ese momento, si no, y Dios es rico en misericordia, no lo sabemos. ¿Verdad? Sabemos que Él es rico en misericordia, pero no sabemos si la persona en el momento que se estaba quitando la vida tuvo un momento de arrepentimiento. No lo sabemos. Entonces, por eso los protestantes a todo el mundo mandan para el infierno. Porque para ellos condenarse significa infierno. Para nosotros condenarse no significa infierno. Significa 2 opciones, o infierno o purgatorio. Pero siempre una condena, el juez dictamina una sentencia y dice, va a pagar tanto o, no, o va a pagar cadena perpetua. En la otra, de que usted dice de si Judas, creo que es Juan 17:12, compadrito, ¿verdad? 17:12. Ahora, en cuanto a Judas, el problema de Judas fue porque él no se arrepintió, vendió a Cristo, traicionó a Cristo, y no, sí se arrepintió, pero no pidió el perdón a quien podía perdonarle. ¿Verdad? ¿Qué dice? ¿Si era 17:12? Sí. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Se perdió. Judas se condenó. Entonces dice la escritura que sí. Ajá. Entonces, no sabemos, vuelvo y repito, no sabemos si fue la condena eterna o la condena del purgatorio. Eso le toca a Dios. La Eucaristía, sí. El diablo ha trabajado tanto por medio de los protestantes que ya muchos católicos no creen que Cristo está en la hostia. Y los poquitos que creen, lo creen de palabra. Por eso usted verá que hay gente que entra en la iglesia y no se arrodilla ante Jesús. Y no va al Santísimo. Y nunca visita al Santísimo. No cree que ahí está Jesús. Y en la misa está llamando por teléfono, mandando mensajes, hablando con el compañero, jugando con el niño, distraído. Va y comulga, pero no sabe lo que está recibiendo. Eso es un gran problema que tenemos. Y si una cosa debemos rescatar los católicos es nuestra fe. ¿Qué creemos? ¿De verdad creemos que ahí está Cristo? Él lo prometió. Tomen, coman, esto en mi cuerpo. Tomen, vean, esto en mi sangre de la nueva alianza que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Si lo creemos bien, si no lo creemos, pues es problema de nosotros. Pero la Iglesia Católica enseña lo que dice la Biblia, y no lo vamos a leer, pero está en Lucas 22, 19, cuando Jesús dijo que eso era su cuerpo. Agarró pan y dijo, esto es mi cuerpo, dijo, esta es mi sangre. Si Él lo dijo, así es y punto. ¿No lo creemos? Problema. Pero, queridos católicos, debemos hacer el ejercicio de creer. Y si alguno quiere creer en la Eucaristía, de verdad, debe leerse el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Se lo puede leer completo. O si quiere resumido, lo puede leer desde del 26 al 58. Al 68, perdón. Al 68. Mejor que lo lea todo porque no se va a acordar del 26 al 68. Todo el capítulo 6. Y ahí usted comienza a hacer un ejercicio de creer, de creer, de creer y de creer. Y entonces usted podrá terminar creyendo. Porque es un ejercicio. A creer se aprende creyendo, como a caminar se aprende caminando y a nadar se aprende nadando.